Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores cuya inteligencia artificial se llamaba Robot 2XL y salía en Chabelo, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Alien Romulus, de Fede Álvarez. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Sefink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a comentar una película que se acaba de estrenar, que no ha pasado una semana desde que la vimos, aunque ya pasaron varias semanas desde que grabamos este capítulo. Ustedes ya nos están escuchando mucho después, pero estamos grabando justo después del estreno de la película. Se acaba de estrenar esta semana, entonces la tenemos fresca, la fuimos a ver al cine y pertenece a una saga que ya hemos estado comentando de manera puntual, de manera comprometida en su podcast de Cine Esperanzas, y esa es la saga de Alien, y la película en cuestión es Alien Romulus, una especie de recuela, aunque no realmente, aunque más bien sí es una secuela y una precuela. Es una película que abandona esta tetralogía que nos había ofrecido Ridley Scott y que comenzó con esas dos películas interesantísimas, Prometeo y después Alien Covenant, que ya no las terminó porque vino la venta de 20th Century Studios a Disney. Entonces Disney decidió hacer una especie de reboot, pero que realmente no es un reboot. Incluso por ahí he leído el término intercuela. Es una intercuela porque es una película que sucede entre Alien, el octavo pasajero, y la película y su secuela Aliens de James Cameron. Entonces, pues yo sí pienso que en parte es como un reboot porque pues no nos manejan a los personajes de ninguna de las dos películas, únicamente al robot, y eso únicamente en apariencia, al personaje bueno, al que en Alien es Ash, pero aquí tiene otro nombre, de momento se me olvidó su nombre, pero incluso, pues ya, digamos, estamos ante uno de esos casos de resurrección de actores, porque tenemos la presencia digital y de inteligencia artificial, ni más ni menos que de Ian Holm. Lo tenemos aquí de regreso de manera digital a través de las nuevas tecnologías que hay para resucitar actores, y hace un personaje que también es un robot malo. Sin embargo, de ahí en fuera el reparto es totalmente diferente y la historia es muy diferente, los personajes son otros, el único que repite es el xenomorfo de la primera película. Y pues la película comienza con un par de naves espaciales de la corporación Weyland, como siempre, que se llaman Rómulo y Remo, como estos personajes de la mitología romana, y se encuentran al xenoformo que el personaje de Sigourney Weaver aventó perdón, se me fue el nombre, Ellen Ripley, el personaje de Ellen Ripley, aventó al espacio profundo en el clímax de la película Alien. Entonces estas naves, Rómulo y Remo, se encuentran al xenoformo y por supuesto acaba con ellos. Mucho tiempo después vemos a los personajes de la película Alien Romulus. Los conocemos, en específico a la protagonista Rain Carradine.
o Carradine, Rain Carradine, una muchachita que trabaja para la Weyland Corporation, es casi una esclava a la que le extienden su contrato de manera casi, no sé si ilegal, pero sí de una manera abusiva, y a sus amigos, que son adolescentes, igual que ella, o jóvenes adultos, pero que viven bajo el yugo de la Weyland Corporation. La película nos da la oportunidad de conocer un planeta donde hay estos obreros que trabajan para esta empresa, de ver las condiciones precarias de sometimiento bajo las que viven, y nos da la oportunidad una vez más de explorar lo que la inteligencia artificial puede o no puede hacer, lo que nosotros como seres humanos podemos inferir sobre nuestra interacción con la inteligencia artificial, como lo hizo Ridley Scott en Prometeo y en Covenant. Pero pienso que Paquito es el más indicado para hablarnos sobre este tema de la inteligencia artificial, como es manejado en Romulus, porque escribió un texto recientemente en donde plantea una serie de preguntas respecto a justamente la interacción humana con, con robots creados con inteligencia artificial, y que ellos mismos son inteligencia artificial, y que me parecen muy interesantes las preguntas que plantea Paquito en este texto. Entonces me interesa mucho escucharlo, expandir sus reflexiones al respecto. Yo simplemente les voy a contar brevemente la premisa dramática de la película. Estos chicos deciden echarse un viaje casi suicida a la nave Romulus, con ayuda del robot, justamente el robot que es hermano, por así decirlo, en cierta forma, porque el padre de Rain Cardine murió, pero le dejó a este androide, a este robot reprogramado que trabajaba para Weyland Corporation, pero que lo reprogramaron para cuidar de Rain. Entonces ellos son los dos personajes principales de la película, esta joven adulta y su robot, que me parece que para mí es lo más interesante de la cinta, pero gracias a este robot es como estos jóvenes podrían llegar a hacer este viaje espacial, llegar a la nave Romulus y apropiarse de unas cápsulas para el viaje, híjole, no sé cómo se me va la palabra criogenizado, digamos, estos viajes que hacen congelados, ¿no? Básicamente los personajes de las películas del espacio, y escapar del planeta donde viven, porque sus condiciones laborales, sus condiciones de vida son tan infrahumanas que deciden aventarse este viaje. Las naves estas dos naves, Rómulo y Remo, están a pocas horas de estrellarse contra los anillos de un planeta, pero estos chicos deciden que en mucho menos tiempo del que las naves se van a estampar contra los anillos de este planeta, ellos pueden sacar estas cápsulas de viaje criogenizado y escapar. Sin embargo, pues como ya les comenté, el xenomorfo de la primera película anda por ahí, hace de las suyas, y vemos una vez más una aventura muy al estilo de Aliens, que además tiene como muchos homenajes a estas dos películas, y a la Alien 3 de David Fincher, y a la Alien Resurrection de Jean-Pierre Jeunet. Es todo un viaje nostálgico, pero al mismo tiempo una película de aventuras de aliens, con xenomorfos, con facehuggers, con todo lo que estamos acostumbrados, mucha sangre ácida. Y pues ya comentaré un poquito más sobre mis impresiones sobre la película en mi segunda participación. Por el momento, pues quiero comentar que la película en general me parece un trabajo, una buena
realización por parte de Fede Álvarez, el director cuya ópera prima fue el remake de Evil Dead, un remake que ya hemos comentado aquí en este podcast y que Paquito y yo hemos coincidido en que fue bastante inteligente, bastante interesante, como modificó la historia, es más bien un reboot, pero al que le cambió Fede Álvarez no solo la historia, sino el tono, le quitó el tono de farsa. Y eso se le aplaude mucho a Fede Álvarez. Yo debo decir que la única otra película que he visto de este director uruguayo es la chica en de la araña, ya ni me acuerdo, en inglés se llama The Girl in the Spider's Web, que es una novela sobre Lisbeth Salander que no escribió el novelista original de la trilogía Millennium. Entonces, a mí en lo personal esa película de Fede Álvarez me parece mediocre, aburrida, pero esta película de Alien Romulus tiene la ventaja de que Fede Álvarez es a todas luces un geek, un nerd, un fanático de la saga. Y eso se nota y de eso quisiera yo comentar más en mi segunda participación, pero por el momento es el turno de escuchar las palabras de mi compañero, amigo y hermano Paquito Rodríguez. ¿Tú cómo viviste Alien Romulus, Paquito? Hola Fernando, fíjate que primero voy a empezar con un chisme. Vieras que algo que a mí me recontrapatea en la vida es ver películas dobladas al español. Yo entiendo perfectamente que algunas personas tienen la necesidad de ver películas dobladas porque tienen discapacidades, porque no pueden leer los subtítulos, por mil razones. Pero sinceramente, un adulto que ya sabe leer y que no necesita o que no tiene problemas de discapacidad para poder leer los subtítulos, no tiene pretexto para ver una película doblada. Y me van a decir, ay, qué clasista, qué sangrón. Bueno, sí, a lo mejor sí, pero lo que pasa es que cuando una persona hace doblaje, está reinterpretando un papel que ya alguien hizo. Entonces, perdónenme, pero la mayoría de los actores de doblaje, digo, dejando aparte todo el escándalo que es el monopolio del doblaje en México, pero independientemente de eso, cuando un actor de doblaje reemplaza al actor, le está robando fuerza a ese actor. Entonces, insisto, como necesidad la entiendo y la reconozco, y también ha habido casos, sobre todo en la animación, en la que los doblajes son hasta mejor en español que en inglés. Por ejemplo, Don Gato y su pandilla o Los Simpson, pero francamente ver películas dirigidas al público adulto de terror, de acción o serias o de arte, dobladas al español, se me hace un contrasentido. Pero ponle, si tú quieres ver películas dobladas, las puedes ver. Tiene que haber opción. Pero en los cines de mi ciudad, y yo vivo aquí en Ciudad Obregón, Sonora, cada vez hay menos opciones. De hecho, por lo general, la versión subtitulada la ponen hasta en la noche. Carolina, mi esposa, que es una mártir del cine, porque yo la obligo, bueno, yo la arrastro, no la obligo, pero la arrastro al cine a esas horas. A ella le da mucho sueño y batalla mucho, pero tenemos que ver películas a las 9:30, a las 10:30, porque no hay otra función subtitulada. Y eso es lo que a mí se me hace desagradable. Pues Alien Romulus, que en mi ciudad se estrenó la semana pasada, estamos grabando esto en agosto, es el 24 de agosto, el día de hoy. Se va a estrenar hasta septiembre, pero yo vi Alien Romulus el 16 de agosto, viernes 16 de agosto, y no había ni una función subtitulada en ninguno de las dos cines que hay en mi ciudad. Y yo me enojé muchísimo, dije, para eso me espero a verla en streaming, este, y me fui al Twitter y eché mi berrinchazo y mis dos seguidores lo han de haber visto, porque yo sé que en Twitter no tengo voz, pero voy ahí a berrinchar nada más, pues porque para eso es Twitter. Pues resulta que me contestaron de Cinépolis porque les puse yo, ¿cómo quieren competir con el streaming si no hay ni una versión subtitulada en mi cine?
Y me contestaron, dinos de qué cine estás y te resolvemos. Y ya les dije yo qué cine era. Y al otro día ya había función subtitulada. Y entonces yo me sentí muy obligado moralmente a asistir. Y sí, movimos cielo, mar y tierra, dejamos a Mario con sus abuelitos, fuimos, era la función de las 9:30 de la noche, por supuesto, pero fuimos y hasta compré el combo, ¿cómo no? Porque dije yo, me pusieron mi función y yo no tengo cara para no ir y no gastar. Mi mayor terror era que no hubiera gente en la sala y qué sorpresa, estaba llena la función de viernes a las 9:30 de la noche, que es la tumba mortal, y se llenó la sala, dándome la razón. Habemos personas que queremos ver cine subtitulado en versión original. Ahora sí, ya después de mi berrinchazo y de todo lo que les conté, a mí me conmovió mucho que sí se pudiera. Pues voy a platicarles de mis impresiones. Yo me disfruté mucho la película, conversando con Fernando. Él le encontró un poquito menos placentera que yo, aunque también le gustó, y a grandes rasgos. Es una película menor, sobre todo tomando en cuenta que después de las primeras tres, realmente no hay mucho que agregar al universo cinematográfico de Alien, porque todo el chiste de Alien, el octavo pasajero y lo que la volvió especial, pues fueron las sorpresas y descubrir este universo místico y mágico. Pero conforme fue avanzando la saga, en la 2 nos enseñan que el alien se reproduce con huevos porque hay una reina, que son como hormigas, y en la 3 nos dicen es que depende de en qué animal se reproducen, va a ser el tipo de alien, porque el alien toma genes de la criatura en la que se reproduce. En Alien 3 sale el alien perro. Entonces, ya cuando llega Alien 4 dicen, ¿qué podemos inventar? Y bueno, a mí me encanta el cine de Jean-Pierre Jeunet y lo estimo mucho como director. Y Alien 4 pues sí me entretiene, sí me divierte, pero se me hace la menor de las cuatro. Me entretiene, me divierte, la volvería a ver, me gustó mucho, plantea cosas interesantes, pero ya está navegando en el cine de la explotación. Entonces, después sale Alien contra Depredador, sale Alien contra Depredador 2 y salen Prometheus, y sale Alien Covenant, que son películas que ya hemos platicado en este podcast, ya todas fueron comentadas en su momento, pero ya son en otra clasificación, ya son películas que están expandiendo la historia, pero ya están en otro nivel. Y Alien Romulus se me hace que es de ese tipo de películas. Es más, a mí me parece que toda la película de Alien Romulus es tan escrita de tal manera que ves la saga completa de Alien en su historia. Empieza siendo Alien el octavo pasajero, a la mitad se vuelve Aliens, hay un punto en el que se vuelve Alien 3 y al final es Alien 4. Y yo creo, o sea, yo sé que es, por default, yo sé que es mi opinión lo que están escuchando, pero aquí le hago énfasis. Mi interpretación es que la película, si tú no eres un fan clavado de la saga de Alien, si no las has visto más de una vez, si no estás muy familiarizado con ellas, los guiños no son tan obvios, son orgánicos, pero sí me parece que tanto guiño a la saga original acaba ocultando, tapando, estorbando a los rasgos que la vuelven original y única. El grupo de muchachos son jóvenes, es la primera vez y Fede Álvarez lo hace, lo dijo explícitamente. Yo quería que fueran chamacos, muchachos, porque en la saga de Alien una de las constantes es que son puros adultos, pura gente mayor. En la 1 son camioneros, en la 2 son soldados, son marines, en la 3 son prisioneros, en la 4 son otra vez marines y científicos, y yo quería que fueran muchachos, que fueran jóvenes, porque eso es algo que no se ve en las películas de Alien y es algo muy característico del género slasher. Entonces son chamaquitos.
Otra cosa que se me hace muy importante de esta película, muy original, es que nos plantean esta clase social proletaria, porque en Aliens vemos a los colonos y sí son trabajadores, un medio prole, pero viven bien, están en un lugar, en un ambiente hostil, pero están bien protegidos, tienen buenas instalaciones, la familia, los niños están en un ambiente familiar y es el monstruo el que viene a destruir todo esto. Pero estos no, porque estos son colonos en un planeta minero en el que no hay luz de sol, viven en condiciones infrahumanas, los tratan mal, supuestamente ellos están trabajando para conseguir un número de horas y cuando consigues ese número de horas, ellos te tienen que llevar, te pagan el transporte a otro planeta en el que hay luz de sol y en el que la vida se espera sea mejor, recordando que los viajes interplanetarios pues toman años. Entonces no es fácil, no es nada más subirse a una nave espacial y vámonos. Tiene que haber una serie de condiciones que solo una empresa del tamaño de la Weyland-Yutani te puede garantizar. Y cuando esta niña llega y dice, pues es que ya cumplí con mis horas y mi hermano y yo nos vamos, le dicen, no, es que sabes que ya nos cambiaron el contrato y ahora tienes que hacer el doble de horas para merecerte el viaje. Entonces, pues nada que la niña y sus amigos se encuentran una estación espacial abandonada en la órbita que está a muy poco tiempo de colisionar con los anillos de ese planeta en el que están. Entonces esto les va a dar la oportunidad de robarse las cápsulas de criogenia y pelarse. Y nadie los va a atrapar porque pues, nadie está ni siquiera buscándolos. El asunto es que son obreros proletarios, son chamacos que han vivido toda su vida sin ilusiones, no puede empeorar su situación, nada puede empeorar su situación. Ellos se van a la aventura, al peligro, porque están hartos de vivir en el mundo. Ahora, el otro elemento que pasa desapercibido y que es lo que menciona Fernando es la inteligencia artificial. Siempre ha habido inteligencia artificial en Alien, siempre ha habido robots. Está Mother, que es el sistema operativo que utiliza las naves de Weyland-Yutani, pero en esta película abordan un fenómeno, bueno, no es la primera vez, pero sí lo hacen con una perspectiva diferente, que es el miedo que tiene la humanidad a la posición que va a ocupar la inteligencia artificial en el futuro, porque uno de los personajes es un robot, un hombre artificial que es rescatado por el padre de esta muchacha y reconstruido, y ella lo llama hermano y siente simpatía y empatía por él, mientras que otro miembro del grupo siente odio y desprecio por él porque es una máquina y una de esas máquinas le costó la vida a su madre porque tomó una decisión que era de vida o muerte, es para salvar a un grupo grande de mineros, sacrificó a un grupo pequeño de mineros y todos ellos murieron. Este grupo murió, su madre murió y él la culpa a todas los androides, todos los robots de esto. Pero aquí la cosa es que las dos posturas son equivocadas, puesto que la inteligencia artificial no tiene conciencia de sí mismo, conciencia de ser, solo puede hacer aquello para lo que está programada. Es una máquina que toma decisiones basadas en la evidencia que tiene y punto. No tiene ninguna perspectiva moral que le impida o que lo haga actuar de una u otra forma. Y aquí se plantea ese terror, ese miedo de son tan reales que yo me pregunto, ¿debo sentir cariño por ellos? ¿Debo sentir empatía? Y uno siente empatía porque lo que uno está viendo naturalmente es un actor que está fingiendo ser un robot, pero eso quiere decir que una inteligencia artificial que asemeje tanto a una persona
puede producir empatía en nosotros. Ese odio que siente Bjorn por él tampoco es justificable porque es una máquina que además no tuvo nada que ver en el evento y que en su momento pues tomó una decisión que le salvó la vida a muchos. Y sale el androide Ash, bueno, este no se llama Ash, este se llama Rook, pero es el mismo molde que Ash en Octavo Pasajero, como ya nos informó Fernando, es una reconstrucción a través de muñecos y de ¿cómo se llama? De generación por computadora, lo reviven a Ian Holm, y bueno, pues tampoco tiene ninguna culpa y ninguna responsabilidad porque pues es un androide que está siguiendo su programación. Entonces, esta película nos plantea ese fenómeno, ese síndrome de Frankenstein, y todo el tiempo nos está haciendo recapacitar y nos está diciendo, está sintiendo empatía por él, pero es una máquina, es una máquina, es una máquina, pero al mismo tiempo nos dice, es una máquina que puede hacer lo que tú no puedes hacer. Y entonces te preguntas, ¿qué tanto puedo permitirle a la máquina hacer? ¿Es capaz de hacer belleza? ¿Es capaz de construir, de hacer arte? ¿Es capaz de apreciar lo bueno de lo malo? ¿Es capaz de ir más allá de sus instrucciones y razonar? ¿Puede ser ética? Y bueno, pues eso es lo que siento yo que nos plantea la película como una subtrama, pero que es una subtrama que no se nota porque está escondida detrás de todos estos guiños. Y bueno, pues yo le devuelvo el micrófono a Fernando porque ya la soledad en el espacio me enloqueció, y en el espacio nadie puede escuchar mis gritos a menos de que sea una película de Alien, porque en las películas de Alien sí hay ruiditos en el espacio a veces cuando conviene. Te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Paquito. Yo, pues, aunque en el espacio nadie me pueda escuchar quejarme, pues me quejaré amargamente de los aspectos que me parecen que hacen que esta película sea aún menor, a mi parecer, aún menor que Alien Resurrección. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que se puede hablar hasta como de una trilogía original de Alien, como ya lo hemos hecho hablando de la trilogía original de Karate Kid, porque después hubo una cuarta que nadie peló, porque pues ni salía Ralph Macchio, como se habla muchísimo de la trilogía original de Star Wars, que es un hecho indiscutible, que existe la trilogía original de Star Wars. Y yo pienso que hasta que podemos llegar al extremo de decir lo mismo en la saga de Alien, que hay una trilogía original, porque la película de David Fincher me parece tan sólida y que se desarrolla en un contexto tan interesante y que tiene un final bastante redondo, bastante adecuado, y que incluso antes del director Scott ya me parecía una tercera película muy digna. Entonces, pues en ese sentido, a pesar de que disfruto mucho la de Alien Resurrection, me parece muy divertida, sobre todo en, como tú dices, en este toque que le dieron ya como de una película de explotación, pero con un presupuesto de serie A, aunque tiene muchos rasgos de película de serie B y hecha por este director tan locochón. Me parece que Alien Resurrection es muy, muy buena. Y la película de Alien Romulus, yo no llegaría al extremo de decir que es muy buena, pero pues yo diría que es buena a secas, pero sí me parece que está un escalón abajo, todavía más abajo que Alien Resurrection, porque justo eso que nos mencionas, de que la historia está construida a partir de la trama de la tetralogía original, o sea, como que nos va llevando a lo largo de las cuatro películas y los elementos que tiene de Prometeo y de Covenant para mí son lo mejor. Toda esta reflexión que tú nos haces sobre la inteligencia artificial me parece fascinante, me parece interesantísima y yo la quisiera complementar poniendo como ejemplo justamente este robot
de la película de Prometheus, David, que resulta ser al final el villano, el malo, porque es el que empieza a crear vida a partir de la cabezota, la cabeza que rescatan me parece, ¿no? De un ingeniero o de un alien. No estoy seguro, pero el caso es que me parece muy interesante la reflexión que hace Ridley Scott cuando David, este androide, le pregunta a la protagonista, ¿por qué por qué los hicieron a ustedes los ingenieros? Y no estoy totalmente seguro cómo se da el diálogo, pero en algún momento ella le dice, nosotros te hicimos a ti, los humanos hicimos a los robots porque pudimos. Y en algún momento, no sé si lo dice David o lo dice ella, pero se llega a la conclusión de que entonces los ingenieros hicieron a la humanidad o hicieron la vida en la Tierra porque pudieron. Y entonces David, que no tiene sentido, como tú dices, Paquito, de la ética, no tiene sentido del bien y el mal, él simplemente llega a una conclusión. Si puedes crear vida, créala. Si puedes experimentar con los recursos que tienes a tu disposición para crear vida, hazlo. ¿Por qué? Porque puedes. Y eso desata todo el caos y el desastre y las aventuras y el terror de la película de Prometeo. Y después de Covenant y después de Alien, el octavo pasajero, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo, es fascinante la reflexión que haces sobre este personaje del androide. Me parece lo más interesante de la película, pero yo de lo que me quejo es justamente de que la trama, más allá de eso, no es muy atractiva, es sumamente redundante. También me quejo de que los personajes, al igual que tú, pienso que es muy interesante que sean adolescentes porque nunca había sucedido en la saga, siempre eran adultos y esta es una saga que hace mucha referencia al género del slasher y en el slasher es donde aparecen los personajes adolescentes o adultos jóvenes. Sin embargo, a mí en lo personal me pareció que la mezcla del casting, la elección de los actores, la manera en que están maquillados, vestidos, es decir, toda la puesta en escena, al igual que los diálogos, las actuaciones, me parece que se acerca tanto al cine slasher que me hace ruido. Me empieza a resultar un poquito como de película de Scream, como un poquito ya rayando en lo teen movie y eso me hizo un poquito de ruido porque contrastó mucho con esta visión tan postapocalíptica o digamos tan distópica que es muy interesante que nos presenta la película y sentía a estos chicos como muy de preparatoria o de universidad de película juvenil slasher y eso me saltó un poquito y nunca pude entrar del todo en la historia debido a esa sensación que tenía yo de estar viendo unos actores muy como de película, como de Scream. Y por otro lado, aplaudo el diseño de producción y la fotografía que son impecables. Aplaudo que no haya pantallas verdes. Fede Álvarez lo dijo, yo no hago cine para andar poniendo pantallas verdes, yo hago cine para construir sets, e incluso yo construyo sets que tengan techo, porque hay muchos cineastas flojos que iluminan desde arriba y después le ponen el techo de manera digital en postproducción a los decorados. Dijo, yo hice decorados con techo y eso me complicó la iluminación, pero lo resolvimos porque quisimos hacer un producto que se pareciera mucho a las películas originales, Alien y Aliens. Y en ese sentido yo le aplaudo muchísimo a Fede Álvarez porque está impresionante. También está
está muy logrado como la tecnología que nos muestran es justo el grado de tecnología que nos mostró Ridley Scott y después James Cameron. Es decir, no es como los episodios uno 2 y 3 de Star Wars o incluso como Prometeo y Covenant, que te muestran un desarrollo tecnológico que no empata con las películas originales, en este caso del 79 Alien y del 86 me parece que es Aliens. Y, y aquí sí se tomaron la molestia de mostrar el mismo tipo de pantallas, de tecnología. Entonces, en ese sentido, pienso que es un homenaje muy cariñoso, muy afectuoso a la saga, pero siento un poco feo de pensar que no pasa de ahí. Siento como un poco decepcionante que se queda en muy buena medida en una película demasiado celebratoria, no sé si existe esa palabra, pero demasiado que festeja demasiado a la saga y que sí trata de tener una identidad propia, no lo voy a negar, sí lo intenta, pero siento que se sabotea y que se mete el pie con tanto homenaje, que incluso hasta la frase Stay away from her, you bitch, la escuchamos, ¿no? Entonces, ay, híjole, por ahí ya me llegan unas vibras como tipo como al episodio 7 de Star Wars, pero de ahí en fuera creo que es una película que es digna, que es buena, no es mala. Hasta la fecha, para mí, las de Alien contra Depredador, incluso esas dos películas que para muchos son ultra menores, que ni siquiera las comentan cuando se está comentando la saga de Alien, para mí son buenas, o por lo menos son churros disfrutables. Entonces, pues cómo no le voy a dar su lugar a Alien Romulus, que me parece superior. Entonces, pues le voy a devolver el micrófono a Paquito para su segunda participación. Muchas gracias, Fer. Pues sí, no es como te decía, yo creo que los guiños pueden ser muy divertidos, pero sí ocultan lo bueno de la trama. Y de hecho, para mí, todo el último arco no me gusta porque es justo lo que no me gusta de Alien 4. Por cierto, que aparece una criatura que yo pensaba que era digital, yo estaba convencido de que era un bicho digital mal hecho, y no, es un vato, es un cuate que es altísimo y que es basquetbolista en Europa y pues que tiene ¿cómo se llama? Gigantismo, y él es así, el pobre chavo, claro, sí le aplican maquillaje, sí le aplican maquillaje y cosas así, pero casi todo el mono es un muchacho de verdad, es una persona de verdad que mide 2 metros 30 y tantos, así una cosa impresionante. Bueno, pues yo insisto, vale la pena ver Alien Romulus en el cine, vale la pena por la experiencia del sonido, por la experiencia de la fotografía, porque es una película trepidante, porque se notan los efectos prácticos y se agradecen, se valoran mucho. Es una cosa que me divirtió mucho. Además, así como Alien, el octavo pasajero, pues es una película que tiene bien poquitos actores. Entonces, hay un momento casi a la mitad de la película en que ya quedan bien pocos. Y yo le decía a mi esposa, oye, es que que ya quedan bien poquitos. Y pues, ¿qué va a durar la película? ¿Media hora o cómo? Y no, es que pues sí va a pasar mucho más, pero se atreven a decirte, ¿sabes qué? Aquí nadie está seguro, cualquiera se puede morir y no cruces y cruza los dedos porque el que te cae bien puede morirse o no. En todo momento estoy sintiendo que sí puede, así puede pasar. Es lo que yo sentí. Eh, mm, También tiene el acierto de darle un cierto grado de credibilidad científica. No es muy seguido porque, insisto, pues sí, cuando le conviene hay sonido en el espacio y cuando le conviene no, pero en todo momento está tratando de hacerlo creíble. Sabemos que es un mundo fantástico, pero es un mundo creíble. Y eso me gusta que me siento en un universo que puede existir. Aún más,
la relación que hay entre Alien Romulus y las películas de Alien también es una relación que se encuentra con la película de Blade Runner y con el universo de Blade Runner que puede o no ser canónico, eso es irrelevante, esos son pequeños guiños que metieron, por ejemplo, en la película Soldier, que es una secuela no oficial de Blade Runner, que ni al caso, que no tiene casi nada que ver, pero que van metiendo ahí guiños que unen al universo de Soldier con el de Blade Runner. Igual en la película de Alien Romulus vemos pequeños guiños que unen al universo de Blade Runner con el universo de Alien y son guiños que puedes perseguir en todas las películas y son pequeños detallitos. En realidad es irrelevante, ¿no? Si fueran o no canónicas, eso sería un acto ocioso porque son películas que tienen su propio universo dramático y que funcionan muy bien. Lo que sí creo es que Fede Álvarez, así como lo hizo con Evil Dead, pues hizo de esta película, la hizo suya. A mí me gusta mucho el remake de Evil Dead que hizo porque justamente él toma la película y con mucho respeto la reconstruye, pero la reconstruye desde su silla de director. Es la versión de Fede Álvarez de Evil Dead. Y es la visión de este director con su perspectiva de paraguayo, con su perspectiva latina, pero sigue siendo la parte de la franquicia, solamente que la reconstruye, la hace suya. Bueno, Alien Romulus es así, es como dice Fernando, una intercuela, porque es una película que es precuela de Aliens, pero secuela de Alien el octavo pasajero. Entonces está en medio de las dos. Es una película que nos dice qué pasó después de la destrucción del Nostromo. Nos da esos datos que no nos da Aliens porque ocurre 86 años después. Entonces, pues sí, sí, sí la disfruté. Tiene muchos peros, tiene esas taras que ya mencioné, tiene todo eso que ha dicho Fernando y pues que yo tengo que suscribir, es cierto, es racional lo que dice Fernando. Y pues sí, y también, bueno, quiero aprovechar este momento para dos cosas. Primero, para mandarle un saludo a mis sospechosos comunes de siempre, a todos los que nos apoyan, a Fernando Rivero, que fue el que solicitó este programa, y aquí está la deuda pagada y cumplida. Le quiero mandar un saludo a Briseidi Torres Cantú y a toda su hermosa familia. Ella me dijo alguna vez que nos escuchaba mientras lavaba los platos. No sé si lo sigue haciendo, pero yo la sigo teniendo en mi corazón. Le quiero mandar un saludo a Abraham González, que también nos escucha y nos comenta en YouTube. Le mando un saludo muy afectuoso a Omar López. Le mando muchos saludos a mi familia cuando me escuche y si no me escucha también, a mi papá que él siempre nos sigue, nos persigue, a Víctor Domínguez, si alguna vez se me olvida mencionarlo, él debe saber que siempre lo tengo presente y además él directamente siempre va y me dice esto, aquello otro. Ha sido una conversación que hemos tenido desde que nos conocimos hace ya casi 30 años. Le mando un saludo y un abrazo también a Carolina, nuestra productora ejecutiva, que es además la razón por la que yo puedo hacer este programa. Le agradezco muchísimo que me dé el tiempo, que me dé la oportunidad. Es además la mujer de mi vida, mi compañera, mi mejor amiga, y está aquí conmigo, y aun cuando no está presente, está conmigo. Y también, por supuesto, a Marito, mi bebé, mi bebecito precioso, a quien les quiero dejar estos podcasts como testimonio de mi cariño y de mi amor. Lo estoy viendo crecer al mismo tiempo que grabo esto y pues es un bonito diario del crecimiento de mi bebé. Y bueno, pues les agradezco muchísimo haberme escuchado. Le devuelvo el micrófono a Fernando, esperando que este programa le haya sido agradable. Hasta la próxima. Muchas gracias, Paquito. Por supuesto que fue agradable como siempre y espero que para todos ustedes que se tomaron la molestia de escucharnos también haya sido agradable. Yo les agradezco infinitamente que nos brinden su tiempo y su atención. Y por supuesto le mando un gran abrazo a nuestra productora ejecutiva Carolina González que nos permite tomarnos el tiempo.
lo cual es el elemento crucial para que podamos hacer este podcast. Yo quisiera terminar celebrando la anécdota que nos contó Paquito sobre Cinépolis, cómo en el Twitter se dignaron a contestarle, porque yo recuerdo hace 15 años, cuando íbamos mucho a Cinépolis, hace entre 15 y 20 años, que pues yo iba mucho y con algunos amigos iba algunos días, otros días con otros amigos y en la gran mayoría de las ocasiones iba yo solo. Y recuerdo que mis amigos y yo, no, incluyendo a Paquito, creo, solíamos quejarnos de Cinépolis en Twitter. Y recuerdo que pues en muchas ocasiones le pusimos arroba a Cinépolis para decirle yo me quejo de esto, yo me quejo de aquello, y nunca recibimos la más mínima mención. Entonces, pues ahora es impresionante cómo en la era, justamente lo que Paquito les dijo en su tweet, en la era en la que las plataformas le están comiendo el mandado a las salas cinematográficas, ahora sí se dignan a contestar, ahora sí se dignan a preguntar, ¿dónde vives para que pongamos una función subtitulada? Entonces, me parece irónico, me parece triste, me parece gracioso y me parece de aplaudirles a Cinépolis, de agradecer que le permitieron a Paquito ir a ver la película y como él dice, eso a él lo puso en la situación de tener una obligación moral de corresponder el gesto e ir a verla, aunque sea a las 9 de la noche, del 9:50, con todo lo que esto acarrea teniendo un bebé. Y quisiera mencionar que yo también estoy enojado por cómo las versiones dobladas están acaparando tanto el mercado, incluso en películas clasificación C, y cómo es muy triste que en México cada vez cuesta más trabajo encontrar versiones subtituladas. Yo también batallé, yo también tuve que desvelarme, dormirme más allá de mi hora normal por ir a ver la película subtitulada. Y lo que yo pienso es que algo de lo que yo me enorgullecía hace mucho es que yo decía, los mexicanos, por el contrario de los europeos y de los estadounidenses, somos un pueblo privilegiado porque aprendimos a ver películas subtituladas. Y en cierto punto, no era una cuestión de clases sociales ni de nivel socioeconómico, porque, bueno, sí lo era, porque pues había muchas personas que pues las tenían que ver en el canal 5, ¿no? Y pues sí, por supuesto que no podían ir a verlas al cine ni rentarlas en videocassette porque no tenían videocasetera. Entonces, bueno, sí, estoy de acuerdo en que sí ha habido siempre una cuestión de clases sociales, eh, las personas con menor poder adquisitivo, pues las tenían que ver dobladas en la televisión con anuncios y no aprendieron a ver películas subtituladas. Pero el mexicano, incluso mi abuelo o mi papá cuando eran jóvenes, pues ellos no eran de ninguna clase media ni media alta, ellos no eran personas de dinero. Pues yo tampoco, cuando crecí, pues tampoco era yo, o sea, digo, tenía mis necesidades cubiertas, pero digo, no me puedo quejar, pero no era una cuestión de que solo los ricos, era una cuestión de que el mexicano era afortunado de aprender a ver películas subtituladas, porque nunca falta el europeo o el estadounidense que te dice, no, pues es que o veo la película o leo los subtítulos, pues si no voy al cine a leer. Y yo digo, pues no manchen, aprendan a los mexicanos que sí sabemos leer y ver la película al mismo tiempo, porque es una habilidad que se adquiere y que el mexicano la adquiere desde la que adquiría antes, desde que tenía 5 años o 6. Entonces, a mí que no me venga. Entonces, los mexicanos teníamos
la gran fortuna de ver películas como La Dolce Vita o como Los Siete Samurái o como Gritos y Susurros en su idioma original y las podíamos leer. Y en Estados Unidos se las chutaban en inglés dobladas. Era una aberración. Y yo me enorgullecía que eso no sucedía en México. Y ahora estamos en esa situación tan patética en la que tenemos que rogarle a Cinépolis en Twitter que nos ponga una función subtitulada porque las versiones dobladas están acaparando el mercado. Me parece deprimente. Y yo con esta queja me despido, les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado y nos vemos hasta la próxima. Esta es la quinta temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Spotify y ahora también en Instagram. ¡Hasta la próxima!